historia, la humanidad ha sido testigo y partícipe de hechos catastróficos y sangrientos, especialmente en el siglo XX. Esta época fue marcada por diversos conflictos y sucesos llenos de violencia, entre los que destacan diversos genocidios. Según la ONU, se define como genocidio al delito que se comete en contra de un grupo, el cual puede ser racial, étnico, nacional o religioso, en busca de su destrucción total o parcial. A continuación se nombrarán algunos de los genocidios más atroces que tuvieron lugar en el siglo XX. En primer lugar, tenemos al genocidio armenio, que fue básicamente la matanza y deportación de miles de personas armenias por parte del Imperio Otomano en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Cabe recalcar que Armenia fue una nación independiente hasta el siglo XV, donde los musulmanes los absorbieron. Los musulmanes eran el Imperio Otomano. Ellos habían permitido también que conservaran su cultura, pero los iban a tachar de infieles, ¿no? Durante los primeros 50 años previos a la Primera Guerra Mundial, el Estado imperio era pésimo y los otomanos habían perdido muchos territorios ante las potencias europeas, ¿no? Y esto va a provocar un éxodo de miles de millones de refugiados musulmanes, se van hacia Anatolia, ¿no? Ellos se van para allá, migran para allá, y Anatolia lleva consigo el odio a los cristianos, que los habían perseguido y expulsado de los Balcanes, de Crimea y del Cáucaso. Esto va a favorecer en los movimientos nacionalistas musulmanes que se van a ir formando, y también la situación económica va a obligar al Imperio Otomano a hacer concesiones a sus prestamistas, es decir, a las mismas potencias europeas que los iban derrotando en los campos de batalla. En las provincias, los armenios también eran sometidos a los maltratos de las autoridades otomanas, donde van a surgir organizaciones como la Federación Revolucionaria Armenia, el Dashnak o el partido Hunjak, ambas con el objetivo de provocar el levantamiento general y también la intervención de las potencias, en especialmente era un grito de auxilio para Rusia. El golpe fue definitivo al Imperio Otomano con la llegada de la derrota ante los rusos en la Primera Guerra Mundial, pese a que la verdadera razón fue la mala estrategia que usaron Ebert, Talat y Cemal, sus líderes, ¿no? Quienes también van a pensar que los armenios habían dado su apoyo a las tropas del zar cuando no era cierto, ¿no? Al mismo tiempo, esta razón produjo que los armenios se levantaran en armas y esto también fue una excusa para tacharlos de traidores. Hasta el día de hoy, Turquía se va a negar a aceptar que fue un genocidio lo que hicieron, pero van a admitir que son atrocidades. Entre los años 1924 hasta 1953 se impuso el régimen de Stalin en la Unión Soviética, donde este impuso una de las dictaduras más crueles de la historia. Bajo un modelo de gobierno comunista, Stalin buscaba poner en marcha el primer plan quinquenal, donde exportaría el cereal de Ucrania para generar ganancias. Sin embargo, esto solo llegó a la miseria de los ucranianos, quienes fueron obligados a entregar el 42% de sus cosechas al Estado. Esto en consecuencia de la colectivización de las tierras, lo que los llevó a vivir bajo un estado inhumano de hambruna. A su vez, el gobierno era el encargado de generar campañas que demonizaban a los kulaks, quienes eran los campesinos más prósperos y los dueños de las tierras, haciéndolos los responsables de la miseria de los agricultores pobres, ya que se les acusaba de sabotaje y fracaso del plan campesino soviético, por lo que fueron deportados al Gulag, la tierra del frío, donde eran enviados los desterrados del gobierno a cumplir de trabajos forzosos que los terminaban llevando a su muerte. Fueron en estos campos de concentración donde también fueron enviados los opositores o posibles amenazas al régimen comunista, para poder así deshacerse de los mismos, denominando esta época como la Gran Purga del Terror, donde todo aquel que fuera considerado un riesgo para el éxito del régimen comunista impuesto era condenado a morir en deplorables condiciones. La Alemania nazi se origina a base de la llegada al poder del Partido Nacionalista Nazi en el año 1934, que de hecho fue liderado por Adolf Hitler, un ex dictador alemán y una figura clave en la perpetración del Holocausto. El régimen de Hitler se caracterizó por la discriminación racial, la supremacía aria y la persecución étnico-religiosa y política. El propósito que tenía el partido nazi fue de eliminar la democracia a modo de erradicar los efectos del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un documento que básicamente obligó a los países perdedores de la Gran Guerra a pagar indemnizaciones, recortar territorios, reducir ejércitos, lo cual generó resentimiento y búsqueda de venganza, ya que en base a los términos de este documento se creó una crisis en países como Italia, Alemania y entre otros. Ahora, por el lado del Holocausto, se podría decir que fue una gran matanza de humanos y sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasaba es que Hitler empezó a expandir sus territorios, capturando a personas que no consideradas alemanes, entre las cuales se encontraban comunistas, homosexuales, negros, polacos, gitanos, soviéticos y judíos. A este grupo de personas básicamente los manejaba bajo el terror de la violencia, tortura y muerte. Los explotaba y los llevaba a campos de concentración o a fábricas donde básicamente trabajaban bajo condiciones inhumanas y eran ejecutados. Se considera que fue un genocidio, ya que a base de esta situación millones de personas murieron. Yugoslavia fue un país que siempre estuvo en diferentes discusiones y tuvo bastantes guerras, pero esto se debió a que estaba conformado por diversas repúblicas, las cuales tenían diferentes características, etnias, religiones, etcétera, lo que hacía que en cierta parte se llegaran a odiar y querían independizarse la una de la otra.
Por otro lado, también surge el deseo de guerra por parte de los nuevos dirigentes nacionalistas, tal y como Milosevic, quien buscaba expandirse y formar la Gran Serbia. Y este deseo aumenta más cuando surge el miedo de que los albanos comenzaron a crecer en gran cantidad, comenzaron a ser más y más albanos. Por otra parte, los yugoslavos tenían más ansias de independización, debido a que en esos tiempos se estaba disolviendo la Unión Soviética y a su vez se daba la caída de la URSS, que hace que el armamento se distribuyera por diferentes países, llegando a Yugoslavia, y esto hace que tengan las suficientes armas como para comenzar las guerras. Y dio inicio, de hecho, a guerras como la de Eslovenia, la de Macedonia y la de Croacia. No obstante, la mayor guerra que se recuerda fue la de Bosnia, debido a que los bosnios musulmanes, los croatas de Bosnia y los serbios de Bosnia estaban en conflicto entre sí, es decir, todos contra todos. Y en esta guerra es donde destaca la limpieza étnica de Srebrenica, donde 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados, siendo el 65% del total de muertos. También se convirtió en el mayor, digamos, asesinato masivo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y debido a esto es que los croatas de Bosnia y los bosnios musulmanes se unieron junto con la OTAN y la ONU para así poder derrotar a Serbia. Y esto termina a finales de 1995, donde Serbia anunció su derrota y firma un tratado de Hace paz. 28 años, cuando dos misiles ocasionaron la muerte del presidente ruandés de la etnia Hutus y deciden culpar a la población Tutsi, siendo esto el detonante del genocidio que trajo como resultado un enfrentamiento de estas comunidades, que fue catalogado como los 100 días de sangre. Sin embargo, esto se remonta al periodo colonial del siglo XIX, cuando los belgas controlaban el país y comenzaron a clasificar a la población por su etnia, dándoles a los Tutsis más privilegios sobre los Hutus, siendo esto la mayoría, por su parecido a los europeos, empezando así a crear un profundo resentimiento. Décadas después, en el 7 de abril de 1994, inicia el periodo de la peor masacre vista, en donde la emisora de radio Libre de Miles Colines empezó a lanzar mensajes de odio incitando a la población Hutus a exterminar a la población Tutsis. Es ahí donde se cobra la vida de 1 millón de personas, al menos 200.000 mujeres fueron violadas, 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. Luego de todas estas masacres cometidas, en el mes de junio deciden establecer un orden a través de la ONU, dándoles al gobierno francés la responsabilidad de estabilizar el país. Un mes más tarde, se decide formar un gobierno de unidad nacional con Pasteur Bizimungu como presidente y a vicepresidente a Paul Kagame en representación del pueblo Tutsis, marcando así el En el fin del siglo genocidio. XXI las noticias sobre el genocidio no han sido muy sonadas. Sin embargo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha tomado inicio en febrero del presente año, ha conmocionado a muchos ciudadanos alrededor del mundo. Y existe la controversia de si los crímenes que ha estado cometiendo Rusia en contra de Ucrania son considerados o no como un genocidio. Para poder analizar todo ello, revisamos el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas. Este artículo señala que se considera genocidio si se realizan las siguientes acciones: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros, sometimiento intencional a condiciones de existencia que conlleven a la destrucción física del grupo, impedir los nacimientos y el traslado a la fuerza de menores. De todas estas, podríamos decir que solo se han concretado con totalidad dos: la matanza y lesiones a la integridad de las víctimas. Con respecto a la primera acción, es de conocimiento público que Rusia ha cometido diversos ataques que han concluido en muertes de pobladores civiles ucranianos. Y con respecto a la segunda, Robert Bredon, presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo, mencionó que han recibido denuncias de que el ejército ruso emplea la violencia sexual y de género, además de la tortura, como si fuera un arma de guerra. Por todo ello, concluimos que los crímenes de guerra cometidos por Rusia contra Ucrania no se podrían considerar como un genocidio. Sin embargo, existe la amenaza de que se pueda convertir en uno si el conflicto continúa.